tardes, bendiciones, saludos a quienes están conectados. Ahí estoy viendo a Efraín Garrido, Clemente Cordero y algunas personas más que no alcanzo a divisar en la pantalla. Y esta pieza de la música clásica, Romanza, es una pieza muy sencilla, es una de las primeras que se aprenden los estudiantes de guitarra, pero es exigente, es una prueba de lo que algunos, los que cultivan de la guitarra clásica, llaman expresión, capacidad de expresarse con la guitarra, y a veces es difícil hacerlo. Hay quienes la tocan muy rápido y casi no se les siente la ternura de la pieza, por así decirlo. Recuerdo que nuestro profesor de guitarra clásica, en el tiempo de preparación, hace muchos años, hace más de 30 años, él nos decía que este tipo de piezas había que tocarlas un poquito lento, sentirla, saborearla, para que la gente pudiera de verdad disfrutar de la esencia de la pieza como tal. Y bueno, quería compartirla porque quería compartir sobre varias cosas, y hoy quiero reflexionar un poco con ustedes acerca del tema de la preparación. Hemos estado compartiendo con la iglesia algunos asuntos que tienen que ver con cómo enfrentar esta situación que nos está tocando vivir. No solo en el caso de nosotros en Venezuela, no solo el tema de la crisis institucional que estamos enfrentando, sino que se nos ha presentado lo que algunos llaman un doble escenario, es decir, esta situación del COVID-19 que pues nos ha puesto a echar carreras, y hoy precisamente estamos en eso de algunas iglesias decidieron abrir, otras han esperado un poco más. Nosotros decidimos esperar un poco más y prepararnos, digamos, más concienzudamente, con un poquito más de técnicas y de prevención, porque sabemos que el riesgo pandemia está todavía allí, latente, y no podemos ignorarlo. Hemos tenido noticias de pastores, de amigos, gente muy querida, profesionales de la medicina, empresarios, gente que uno pensaba que podía controlar la situación y no pudieron hacerlo. Entonces creo que es prudente tener prudencia, valga la redundancia, es prudente tener prudencia, ir comedidamente, porque estamos hablando de personas. Debo decirles, anoche estábamos conversando sobre el tema con algunos discípulos y hablábamos pues de que todos sentimos la nostalgia por la reunión del domingo grande, con 200, 300 personas o quizá más, depende del tamaño del local donde nos reunamos, con 100, 50, qué sé yo, pero esa reunión la añoramos, realmente queremos, pero tenemos que ver el precio, los riesgos que corremos, que son riesgos, son amenazas creíbles, vamos a llamarlo así. Ahora, esto no es para infundir temor y no es porque andamos paranoicos con el tema del COVID, pero sí para pensar en la responsabilidad que como pastores tenemos de responder a la gente y proveer ambientes seguros en la medida de lo posible. En el ambiente cristiano, ciertamente, ahí tenemos la fe, y alguien puede decir, no, pero ¿cómo los apóstoles salían y oraban por los enfermos? No creo que sea el mismo contexto, y no creo que el Señor enseñe la temeridad como parte del carácter cristiano. Creo que ciertamente hay momentos en que hay que asumir riesgos y vivimos asumiéndolos de todas maneras, pero hay asuntos en los que hay que ser muy responsables con lo que hacemos, y ya hemos observado algunas cosas precisamente por la irresponsabilidad de gente pues, que no se preocupa ni por su propia salud. Por eso sí estamos trabajando. Esta semana vamos a trabajar duro en eso para planificar protocolos. Pero, por ejemplo, fíjense, en mi caso particularmente, yo tengo 61 años y en el instructivo que se publicó en Gaceta Oficial, ya impedido de asistir a la reunión del domingo si la hacemos. Pudieran imaginarse entonces cómo hacemos. Entonces tenemos que pensar en esas alternativas e ir poco a poco, pero ciertamente sí tenemos que prepararnos. Pero yo quería comentar sobre una preparación que me parece fundamental, que va a tratar y muchas otras cosas, y que tiene que ver con unas palabras que Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Y quiero invitarles a pensar en por lo menos dos de formación de un dirigente cristiano, de una persona que pretende servir. Pero quiero llamar la atención sobre un aspecto que muchas veces no tomamos muy en cuenta cuando Pablo escribe esa carta a Timoteo. Y es que esas normas no son solamente para los pastores, en este caso. Esas normas son para todo aquel que pretende servir a la comunidad en cualquier área, en cualquier sector. Y debería ser una normativa, debería ser un estándar para, por ejemplo, elegir a los políticos de cosa pública. Y usted dirá, pastor, pero eso es secular. No es tan secular como se cree. Yo pienso que la excusa de lo secular ha sido una excusa barata de la sociedad para apartar a Dios, apartar la ética cristiana, y entonces el dirigente social, el administrador público, él no tiene que rendir cuentas a Dios porque él no es evangélico, él no es cristiano, y como él no es cristiano devoto, porque está dedicado a lo secular. Cuando hablamos de lo secular, entonces nos vamos un poco más allá. Resulta pues que él puede tener una moral cuestionable, puede tener algunos malsanos, formar parte de la administración pública, y no debería ser. Cuando los estándares para nombrar ancianos en el pueblo de Israel en la antigüedad, y no estaba hablando de una iglesia, de cantar coritos y adorar y levantar las manos, está hablando de la vida diaria del pueblo de Israel, el conglomerado social. Él le dijo, los estándares que estableció fue que, por ejemplo, no fueran avaros, que fueran de buena conducta, temerosos de Dios, para que no se y de toda esa cantidad de vicios detrás de los cuales se ha ido muchos de nuestros dirigentes. Entonces, cuando hablamos nosotros de la preparación del líder cristiano, estamos hablando de la preparación del líder, del que pretende dirigir, servir a la gente. De hecho, la palabra ministro que utilizan los gobiernos a nivel mundial es la palabra que se usaba en la antigüedad para el esclavo, para el servidor, y son verdaderamente servidores públicos, y así a Dios, le sirven a Dios. Y Pablo lo consagra allí en la carta a los romanos y en las cartas que le escribe a las iglesias donde habla de esos temas. Pablo dice que son servidores de Dios. Pablo dice que el que lleva la espada es un servidor de Dios. Intimidar o como un mecanismo o coercitivo para castigar al que hace lo malo y para recompensar o proteger al que hace lo bueno. Entonces, dense cuenta que cuando Pablo está pensando en estos principios, y yo quiero enfatizar en eso, enfatizar ese asunto, Pablo no está pensando solamente en el púlpito. Normalmente cuando leemos ese texto lo leemos para pastores y decimos, procura presentarte a Dios aprobado, a Dios que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra. Decimos, bueno, eso es para los predicadores porque deben ser diligentes en prepararse en un instituto bíblico, deben saber teología, deben conocer la palabra para que, bueno, puedan trazar bien la palabra de verdad. Pues parece que Pablo está pensando mucho más que eso. Está hablando ciertamente de la importancia de la capacitación técnica, de la capacitación en destrezas de ministerio, que son importantes. Y ahí tocamos un tema que es la excelencia en el desempeño. En ese sentido, un dirigente cristiano y un dirigente social también debe ser bueno. Escuchando a alguna gente que de la política, por ejemplo, de la administración pública, hablaban del tecnopolítico. Que los que estuvieran dirigiendo la cosa pública, la administración pública, deberían ser tecnopolíticos. ¿Qué quiere decir? Deben ser personas profesionales que
en las áreas de ingeniería, de administración, en áreas de ser expertos en áreas profesionales, y a eso hablamos del tecnopolítico. Por supuesto, tienen que hacer un liderazgo social, tienen que hacer una gerencia pública, ciertamente, deben dar opiniones, se convierten en figuras públicas inteligentes, buenos, entendidos en lo técnico, de manera que puedan apreciar a la hora de tomar decisiones, alianzas, puedan apreciar lo que es bueno, lo que es excelente, lo que va a terminar saliendo económico y que les va a permitir ser eficientes y ser también eficaces en su labor. Un político entonces no puede ser un ignorante. Un ignorante tampoco. Un hombre que se para en el púlpito debe ser una persona que sepa. Una persona que de verdad sepa conocimiento. En ese sentido, debe preparar en el conocimiento. En la de los profesionales, por ejemplo, se toman dos aspectos, básicamente, hay como dos rieles en la formación. Uno es el porqué y otro. El porqué es el saber por qué hacemos las cosas. Y el otro, el cómo. Yo hice mi pasantía un jardinero, muy buena persona, don Juan, y él me enseñó a injertar. Él sabía cómo injertos para mango, para aguacate, para cítrica, para toda esa cosa, y me explicó las diferencias de algunas cosas. Sin embargo, yo estaba estudiando en la universidad para saber. Él sabía el cómo y efectivamente me enseñó a hacer los injertos, me enseñó una destreza. Pero él no sabe lo que es el cambio, él no sabe los procesos que están dándose en el proceso del injerto. Él no tiene. Es un área de conocimiento en la que él no se formó. Y ciertamente, en su caso, por su nivel de exigencia, alguien diría, bueno, eso. Pero sería bueno si ha tenido esa experiencia o esa formación en el por qué se hacen las cosas. Porque muchas veces tú desechas un procedimiento sin saber el por qué. Muchas veces tú puedes, en el ministerio, desechar una metodología por ignorancia. ¿Por qué se hace eso? Entonces preguntan, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Y entonces de pronto el técnico, el que sabe de verdad y está formado, te va a decir, bueno, mira, la razón por la que usamos este procedimiento es, número 1, esta razón, número 2, esta razón, número 3, esta razón, y te explica y entonces luego tú entiendes. Pero si tú vienes y dices, no, yo no necesito conocimiento, y yo escuché eso muchas veces. Algunos decían, bueno, no hay que formarse en la teología, no es tan importante formarse en la teología, tampoco hay que saberse la Biblia de memoria. Yo me paro en el púlpito y el Espíritu Santo me va a dar revelación y me va a decir lo que tengo que decir. Y mucha gente dijo barbaridades en el púlpito, cometió errores garrafales, hirió a mucha gente porque no enseñó lo que estaba en la Biblia. Al revés, leyó al revés algunos términos por desconocimiento del castellano, y eso lo hizo terminar fuera del púlpito. ¿Cuánta gente no terminó dejando el ministerio o hizo ministerios de poca influencia, de poco alcance, de poca efectividad, porque sencillamente no se preocuparon por formarse, por preguntarse, por hacerse las preguntas y tratar de responder a esas preguntas, por leer, por ejemplo? Pablo le decía a Timoteo, en ese tema de ser excelente, que tiene que ver con la parte técnica, profesional en el ministerio, Pablo le decía a Timoteo, entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo, por ejemplo, era un lector asiduo. Pablo era un lector profundo también. De hecho, en su discurso ante los atenienses, Pablo cita a algunos poetas y filósofos de su tiempo. Y los cita con destreza, con pertinencia. Pablo es inteligente en el uso del argumento. Y entonces cuando está pretendiendo decirle a la gente que Dios es un Dios cercano, que no es un Dios desconocido, que Él quiere que lo conozcamos, que está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos, Él cita
gente para decirle cómo algunos de sus poetas han dicho, gente que ustedes leen, linaje suyo somos. Y Pablo entonces engrana un criterio, no está enseñando a Aristóteles, no está enseñando la filosofía de los epicúreos o de los estoicos o cosas como esas, pero sí cita a algunos de esos señores con mucho cuidado, con mucha destreza, para ilustrar su argumento y para captar también la atención del público, y logra convencer a algunos. Y él da esa famosa frase, porque en él vivimos, nos movemos y ahí en el discurso en el Areópago de Atenas. El líder que se prepara, que sabe. Es tan buena la preparación del apóstol Pablo que gobernadores, uno de los políticos de ese tiempo, le dijo: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Imagínate tú, ¿qué le está diciendo? Pablo, tú has leído mucho, tú sabes mucho, pero has leído tantos libros que te has vuelto loco. ¿Por qué no? Otro de esos políticos que les gustaba leer y formarse, le metía un poquito la filosofía, le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo desarrolló una capacidad de manejar la escritura increíble, de análisis bíblico con dos extraordinarios profesores, don Custodio López, Ángel Custodio López, uno de los teólogos más completos que tiene nuestro país, y Roberto Hanna, es un especialista en griego, en hebreo y todo eso, pero últimamente han desarrollado un curso de análisis bíblico para... Bueno, yo siempre estoy participando con ellos, ahora mismo estoy participando en un curso. Y estábamos analizando precisamente la destreza de estos hombres para traer ilustraciones del Antiguo Testamento, ilustrar con personajes, con situaciones de la vida cotidiana. Cómo lograba meterse en tu corazón, en tu mente, convencerte de una verdad, porque conocían la escritura, conocían la historia, sabían cómo extraer de la vida diaria una ilustración, una anécdota, una historia, los principios que estaban enseñando. Realmente fueron diestros en eso y creo que fueron formados para eso. Entonces, ¿qué ayudó a Pablo? Que Saulo, en su formación de Gamaliel, cree que Pablo tuvo acceso a la biblioteca de Alejandría o algunas de esas bibliotecas muy famosas en Tarso. A Pablo se le llama Saulo de Tarso. Me parece que él se presentaba de esa manera con cierto orgullo por su formación. Y entonces el mismo Pablo, cuando le escribe a la iglesia, él dice: mira, yo sé que sé. Es decir, Pablo sabía en su pensamiento, y Pedro da testimonio de la erudición. Entonces, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, aprobado, le está hablando de la importancia de ser bueno en lo que hace, de ser bueno en lo que hace, de ser un buen orador, un buen maestro. Porque los pastores de la iglesia, que deberían ser buenos enseñando, deberían ser maestros. Y ser maestro pasaba por el tener suficiente conocimiento de la iglesia, pero tener también explicar las verdades de la palabra de Dios de manera pertinente, de manera relevante, conectarse con la gente, y esos temas que, por ejemplo, Pablo ha citado gente de la antigüedad, traerlos al púlpito. Pablo, por ejemplo, traía a Moisés, traía a Abraham como personajes, los citaba, los analizaba un poquito y decía: bueno, esto aprendemos de ellos. Es Pablo el que dice todas esas cosas que se escribieron en la antigüedad, para que no caigamos en la idolatría, para que no murmuremos, etc. Es decir, sabían disertar, y en ese sentido el líder cristiano debe ser bueno en eso. O sea,
comunicarse, debe ser claro en su forma de expresarse. Creo que un líder cristiano debe ser un buen líder también, debe aprender a desarrollar destrezas para liderar, para convocar a la gente, para formar a la gente, porque es un formador, es una persona que se convierte, él convierte su caminar, su peregrinaje, lo convierte en una escuela. Entonces la gente que va a caminar contigo va a aprender. Bueno, el líder debe también ser bueno como líder, es decir, debe convocar, debe desarrollar destrezas de liderazgo, de administración, debe saber formar equipos. En ese sentido, un dirigente cristiano deberá ser excelente. La gente deberá querer acompañarlo. ¿Por qué? Siente que está en buena compañía, siente que el discurso es inteligente, no es manipulador, y ya vamos a trabajar con esa parte que tiene que ver con la ética. Cuando Pablo habla de prepararnos, está hablando de que seamos buenos en lo que hacemos. Yo tenía un dilema en mi adolescencia, en mi juventud, porque yo quería ser profesional, ciertamente quería ser ingeniero, y quería ser bueno en mi oficio, y no quería ser pastor. Pero cuando me di cuenta que era un llamado y que no podía evitarlo, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser un pastor que... Es decir, que la gente que vea mi desempeño pueda observar que hay por lo menos algunos elementos de calidad que pudieran ser ciertamente mejorados, pero que pueda ser un referente. Yo no quiero estar allí en esa posición y no ser un dilema para mí. Yo no quería estar en esa posición porque consideraba que era un puesto muy elevado, y en ese tiempo se hablaba del sagrado ministerio. Ese paradigma en la práctica y en la enseñanza hemos roto un poco ese paradigma del sagrado ministerio, porque todo el ministerio es sagrado. Todo aquel que le sirve al Señor es consagrado para el Señor, para servirle, sea pastor, evangelista, sea administrador, sea consejero, sea maestro, sea lo que haga, sea un servidor. Eso sigue siendo el sagrado ministerio. Entonces el pastorado no es el top del ministerio, es uno de los tantos ministerios que se mueven en la iglesia, de los tantos dones, y somos un recurso. Pero ciertamente debemos ser buenos, Entonces ahí estamos hablando de desempeño, de performance, es decir, cómo me desempeño. Entonces yo debo tratar de hablar bien, y en lo que yo hable debo comunicarme, saber comunicarme. Una de las cosas, de los temas sobre los que he leído últimamente, en este momento no estoy estudiando ese tema, pero estoy estudiando otros temas. Pero uno de los temas que me puse a leer fue sobre oratoria. Yo tenía cierto prejuicio contra los oradores, porque yo decía, cuando vi a algunas personas haciendo cursos de oratoria, escuchaba a algunos así en la radio, y yo decía, un orador es una persona que no tiene nada que decir, pero lo dice muy bien. Yo sentía que no tenía mucho contenido, pero oye, hablaban como muy florido. Pero tuve que leer el tema y darme cuenta que la oratoria ciertamente es un arte, es un recurso, y he leído sobre el tema. No digamos que me he formado así con mucha diligencia, debo hacerlo, es un desafío en el que tengo que trabajar, pero descubrí que en el camino sí aprendí algunas cosas de oratoria, digamos en forma natural, de leer tantas cosas. Yo, a estas alturas de mi vida, yo creo, es una pedantería de mi parte, pero debo decirlo, yo creo que he leído más de 500, 600 libros, quizá 700, no sé, no he llevado la cuenta, pero he leído mucho y sigo leyendo. Tengo en mi biblioteca más de 300, yo creo que debo estar cerca de los 400 libros, entre manuales y otras cosas. Y ya me atreví a producir un libro que es una propuesta muy sencilla, lo más sencilla que se pueda, que es el libro La Iglesia Posible. ¿Por qué hice eso? Porque yo me hice el desafío de que si voy a servir como pastor, debo ser tan bueno en lo que hago,
debo ser técnico en lo que hago, que entonces hable bien, dirija bien, y entonces me he estado formando en el área del liderazgo. Yo estoy formándome todavía en el área del liderazgo. En este momento, por la edad, por los años de experiencia, por los círculos en los que me muevo, estoy formándome en el área de mentoría. Es un área de desafío para mí. Yo tengo 61 años y no estoy retirándome de la actividad ministerial, al contrario, siento que estoy entrando en otra etapa. Entonces, para mí es un desafío, te estoy hablando desde mi experiencia, desde mi peregrinaje, es un verdadero desafío. Estas palabras de Pablo. Pablo me dice a mí, un mentor, y debo decir que uno de mis mentores es precisamente el apóstol Pablo. En eso de la excelencia, de ser firme en las convicciones, el apóstol Pablo es un mentor para mí, porque lo tengo ahí en la Biblia, lo puedo leer, y hay mucho sobre Pablo escrito. Sus cartas, la carta de Romano produjo cualquier cantidad de comentarios extraordinarios, bibliotecas completas, porque es un pensador muy profundo. Imagínate, pues conoció al Señor y el Evangelio de Cristo lo impactó de tal manera que Pablo se convirtió en un referente. Y entonces para mí Saulo de Tarso, es un referente, es uno de los personajes de la Biblia que más admiro y se convierte en un mentor. Entonces cuando yo escucho a Pablo que dice, procura con diligencia presentarte como aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, yo me siento desafiado por Pablo, porque él es un modelo en ese sentido. Pablo tenía libros, leía, era profundo en su pensamiento, trataba de ser bueno en el discurso, e impresionó a mucha gente al punto ese que hubo comentarios como ese: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Eso lo dijo el rey Agripa. Y el otro señor, creo que fue Festo, que le dijo: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y Pablo, eso le sirvió para defender su fe. Pero date cuenta, Pablo era un hombre tan inteligente, tan bueno en lo que hacía, con objetivos tan claros, que él se propuso hablar con el César. Él se propuso usar un derecho que como ciudadano romano tenía, era apelar al César. Pero su propósito, yo creo que Pablo no estaba pensando tanto en su libertad. Yo creo que ya el Señor le había mostrado cómo iba a morir y todo. Yo pienso que Pablo está viendo la oportunidad de hablar con el César. Hubiese sido muy difícil hablar con el César, y no creo que se lo habría propuesto como objetivo. Pedro es otro modelo para mí, un hombre que creció en el Señor, que se dejó formar por Jesús, y de verdad es un modelo excelente, pero es otro estilo, un estilo distinto. Con Pedro yo aprendo el valor del pastor, de tener un corazón pastoral, el ser un líder que acerca a la gente, que los trata como iguales, que los respeta, que no se enseñorea de la grey. En ese sentido, Pedro se me convierte también en un modelo y ciertamente en un mentor. Pero Pedro parece que no es tan directivo como Pablo, por ejemplo. Entonces yo, en ese sentido de mentoría, yo digamos que prefiero, no por hacer diferencias de calidad, sino porque creo que Pablo sí es de manera intencional, pues mentorea, y mentoreó. Formó muchos de los líderes del Nuevo Testamento, lo formó precisamente Saulo. Entonces, una de las cosas que yo creo que debe tener un líder cristiano, pero ojo, insisto en esto, para los líderes comunales, los líderes comunitarios, los líderes sociales, la gente que sí, para el empresario, quien pretende hacer empresa debería ser bueno en lo que hace. Tú no puedes pretender vender un producto que no sea competitivo. Tú como empresario, a la hora de producir un servicio o un producto, un bien de consumo masivo, tú tienes que ser competitivo. Tú no puedes pretender, por ejemplo, quieres vender empanadas y vas a hacer unas empanadas todas grasosas, con masa sin sabor, con unos rellenos insípidos. Ya quebraste. Hay alguna gente que se va a comer eso. A lo mejor en tu casa quizás se coman algo de eso si los obligas. Pero el público, la gente no te va a consumir el producto y pronto vas a quebrar. Entonces tienes que ser competitivo en el producto o el servicio que vas a ofrecer.
Entonces, cuando hablamos de la capacitación, de la preparación del obrero cristiano, del padre de familia, del líder, del empresario, del emprendedor, del educador, del profesional, hablamos entonces de que hay que ser bueno en lo que hacemos, ser profesionales en lo que hacemos, ser organizados, metódicos, y ser, de verdad, ser buenos. Que la gente cuando hable de tu desempeño pueda decir, él es un excelente predicador, o es un excelente pastor, es un extraordinario educador, es un músico de primera línea. Que la gente hable eso de ti. Si vas a dedicarte a algo, hazlo bien, hazlo con excelencia, síguete preparando. Por ejemplo, en el área musical, yo decidí que no iba digamos, a cultivar eso, porque me enfoqué en el área pastoral de liderazgo y ahora estoy enfocado en eso. Sin embargo, mantengo la disciplina de tener mi guitarra pendiente y de vez en cuando tocar con algunas personas, ahora pues con menos frecuencia en público, pero sí tratar de mantener eso, y si puedo aprender alguna técnica lo voy a hacer con menos exigencia, no es un área en la que estoy enfocándome. Sin embargo, si puedo mejorar un poco en eso, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es un área importante y uno puede bendecir a la gente también con algo de la música. Pero mi enfoque ahorita, por ejemplo, tiene que ver con el liderazgo, la mentoría, la escritura. Entonces ya escribí un primer material, hay varios proyectos que vienen por ahí en camino y que los iremos presentando. Entonces, a mí Pablo me desafía a ser bueno en lo que hago. De manera que la gente cuando me escuche, cuando les cuente lo que hago, vean lo que hago, puedan decir, oye, es bueno, me gustaría aprender contigo de eso. Podemos convertirnos en maestros, en doctores para la gente que nos ve. ¿Vale la pena que un pastor, por ejemplo, se esté formando permanentemente? Claro que sí. Si tú dejas de formarte, si nunca no tienes mentores ni haces labor de comentoría con colegas que te ayudan a ver con perspectiva tu vida, tu ministerio, te vas a estancar. Hay algunos temas que quiero compartir más adelante en otros momentos que tienen que ver con eso de la formación, la creación de alianzas y todo eso, pero ahorita quería enfatizar sobre ese tema de la preparación. Pero hay otro aspecto de la preparación que yo considero que Pablo lo menciona ahí, lo deja bien implícito y yo pienso que hasta es explícito en eso. Pablo menciona allí que le dice a Timoteo que tiene que evitar esas conversaciones banales, superficiales, perjudiciales. En una de las cartas Pablo dice, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, por ahí hay un poco de charlatanes, gente que les encanta hablar tonterías, pistoladas, se les gusta inventar con la teología, con la vida, con la filosofía, se meten a filósofos y hacen un poco. Pablo más o menos le está tratando de explicar eso a Timoteo. Inclusive le dice, fíjate, hay dos señores, Himeneo y Fileto, que se pusieron a inventar. En materia de teología, de escatología, ese tipo de cosas, están inventando unas cosas locas. Y Pablo dice, cuya palabra carcome como gangrena. Y Pablo está diciendo, hay un problema en el liderazgo que tienes que evitar, y es la gente que se corrompe en el lenguaje y se corrompe en la vida también. Y Pablo le alertó mucho a Timoteo sobre eso. Le dijo, mira hijo, cuídate, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y yo tengo una preocupación que se me vuelve una carga. Parece que cada semana me entero de una noticia nueva de pastores que parece que consideraron que si eres un buen discursante, un buen orador, si te paras en un púlpito y se desata, como dicen ellos, la unción y la gente cae o la gente es impactada o llora, ya lo tienes todo y no necesitas cuidar tu corazón, no necesitas cuidar cómo vives. Y entonces empiezo a ver cosas que salen en las redes. Es probable que haya mentiras en las redes, pero es muy triste que se esté hablando de pastores. Cada vez más se habla de celebridades,
Pero yo te puedo decir con conocimiento de causa que no se trata solo de celebridades. Estoy observando cierta liviandad en el tema del cuidado del carácter, de la integridad personal. Y créeme que ese es un desafío que tenemos todos los pastores. Yo tengo una preocupación personal y es un desafío permanente y es algo que le he pedido siempre al Señor. Y no soy el primero que se lo ha pedido al Señor. F. Meyer decía, Señor, yo te pido que el río de mi vida no se estanque, que fluya, que tú lo hagas fluir. Y estamos hablando de un hombre increíble, pues, un hombre de Dios. Estos santos hombres de Dios entendieron que se tiene que cuidar el corazón, se tiene que cuidar la ética. Y por eso Pablo dice, para que seas aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Que no hay nada en tu vida que te dé vergüenza, que te haga sonrojar de pena, ni ante Dios ni ante los hombres. Entonces, cuando Pablo le menciona a Timoteo aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, le está diciendo, mira hijo, no se trata solo de hablar bien, no se trata solo de ser un líder que mueve masas, que mueve a la gente, no se trata de eso, se trata de que tu corazón esté sano, que tú vivas en integridad, vivas de acuerdo a lo que tú predicas en el púlpito y no solamente vivas de acuerdo a lo que predicas en el púlpito. Yo escuché mucho que se decía, tienes que vivir lo que predicas, pero también el desafío es tienes que predicar lo que vives. Lo que vives debe ser predicable. En ese sentido, Pablo es un modelo para mí también, porque Pablo se atreve a decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo pretendo, decía Pablo, ser como Jesús, porque es posible, es factible. La gracia de Dios es suficiente para que yo pueda tener un carácter transformado. Y en ese sentido, yo soy un imitador de Cristo, dice Pablo. Y le dice a la iglesia, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, una preocupación que estoy teniendo, y le hablo a los líderes, a cualquier líder, y si eres un padre de familia, eres un líder, tus hijos te ven como un modelo, y quieren ver que tú eres congruente, es decir, que tú enseñas bien, ortodoxia, y vives bien, ortopraxis. Es decir, enseñas derecho, trazas bien la palabra de verdad, y hablas con claridad, pero vives de acuerdo a esos principios. No tienes tu propia escala de valores. No te haces tu propia idea de cómo debe ser un líder, un padre, un ministro, un administrador, un empresario, un líder. Sino que tu modelo, tu estándar es Jesús. Y entonces, tú eres el hombre sensato que edificó su casa sobre la roca, que escucha la enseñanza de Jesús, las exigencias de Jesús, y tratas de adecuarte a esas enseñanzas. Ese es un desafío que tenemos nosotros. Y en lo personal es un desafío en este tiempo. Yo tengo, junto con mi esposa, 42 años digamos, de ejercicio ministerial. Desde adolescentes estamos activos, pero ya digamos que a partir del año 78, ya más formalmente empezamos establecimos la primera iglesia, ya estábamos pastoreando gente mucho mayor que nosotros. Y en este tiempo seguimos teniendo desafíos en nuestra formación en la formación del carácter. ¿Cómo manejamos nuestras emociones? Pablo, por ejemplo, cuando habla del pastor, del anciano, él dice, tienes que ser sobrio, prudente, dueño de sí mismo, amable para con todos, no debe ser pendenciero. Y voy a hacer un comentario basado en esa palabra de Pablo, de que el ministro de Dios no debe ser pendenciero, porque me estoy convenciendo cada vez más que cuando un líder tiende a ser como pendenciero en el púlpito, ¿y qué quiero decir con eso? Cuando yo observo, ya ahorita me crea mucha sospecha cuando yo veo un pastor o un conferencista o un maestro que es agresivo en el púlpito y que habla fuerte y duro. Yo pienso que ya me genera sospecha porque me estoy encontrando casos
que parece que eso estuviera asociado a un problema que estoy escondiendo y estoy como asustando a la gente para que crean que yo estoy bien, pero estoy escondiendo un problema que no sé cómo resolver. ¿Qué pasa cuando tú admites que estás lidiando con tus pecados y necesitas ayuda? Cuando tú vas al púlpito, entonces tú eres misericordioso con los pecadores. Tú no hablas duro, rudo, para que la gente se asuste. Tú no intentas, digamos, ofender a la gente. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú estás lidiando con el pecado, que tú también eres tentado. Entonces eso te hace ser más ecuánime. Eso no significa que no vas a hablar con energía en contra del pecado. Claro que debes hablar con energía en contra del pecado. Pero una cosa es que tú hables con claridad y con energía, citando a Pablo, citando a Pedro, citando a Jesús, citando la palabra de Dios y el texto, trazar bien la palabra de verdad. Y otra, que tú des la impresión de que tú estás por encima de la gente con el verbo agresivo. Entonces eso me está generando sospecha eso. Yo creo que ahí es donde Pablo le dice al pastor, al dirigente, tienes que ser amable para con todos. Tu discurso tiene que edificar, tu discurso tiene que bendecir. Tienes que hablar desde la arena de lucha y que la gente sepa que tú luchas con eso, que luchas con el pecado también como ellos, pero que la gracia de Dios te ha sostenido, que Dios es bueno, no que tú eres bueno, sino que Dios ha sido bueno. Y cuando tú hablas en esos términos, entonces la gente de alguna manera siente esperanza, porque dice, oye, el pastor es como yo, pero él me está dando testimonio de que la gracia de Dios lo sostiene, de que el Espíritu Santo le da fuerza, no es en su fuerza, no es un Saiyajin, no es un gurú, no es un sabilucho, es un hombre de Dios que camina con humildad en la presencia de Dios, que depende de Dios. Y entonces el oyente se va de esa predicación con esperanza en el corazón. Pero cuando el verbo es agresivo, la gente tiene la impresión de que para llegar a ese nivel es muy difícil. Y no es así. Entonces por eso el hombre de Dios, el líder, el dirigente, tiene que cuidar su corazón y tiene que cuidar su carácter. Entonces tiene que cuidar cuáles son los círculos en los que se mueve, las conversaciones que tiene, lo que consume, lo que ve, lo que escucha. Todo eso debe cuidarlo porque tiene que ser íntegro. Debe tener una buena relación con su familia, con su esposa, con sus hijos. No puede ser que tu esposa te esté escuchando dando un discurso y esté diciendo, si lo vieras en la casa, si lo vieras como es conmigo, o los hijos. Y no estoy hablando de ser perfecto, todos tenemos deudas con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros amigos, porque no somos perfectos. Pero una cosa es que no somos perfectos, que estamos creciendo, y otra cosa es que, perdóname la expresión, que seamos sinvergüenzas. Y ser sinvergüenza es cuando tú crees que porque hablas bien, porque tú dices que Dios te usa y la gente es tocada, ya no necesitas cuidar tu carácter, no necesitas cuidarte cómo tratas a la gente, no necesitas revisar cómo te manejas con el sexo opuesto, cómo manejas tus finanzas, cómo manejas tus relaciones, cómo tratas a tu familia, cómo manejas tu relación con Dios, con todos, contigo, con Dios, con tus semejantes. En ese sentido, Pablo exhorta al ministro de Dios a que tiene que cuidarse. Y una de las cosas que más queremos enfatizar, sobre todo con los líderes, pero cualquier creyente, si tú me estás escuchando y no me estás viendo y no eres un pastor, pero si eres padre ya, como te dije, ya eres un modelo, y entonces tienes que ser íntegro. Tus hijos tienen que ver que tú eres íntegro, que tú eres de verdad, pues. Ustedes recuerdan la ilustración, deben haberle escuchado de algún pastor, del niño que le dijo a su mamá que ellos querían mudarse, que por qué no se mudaban a la iglesia, a la sede, pues al templo, lo que llamamos nosotros el templo. Y la mamá le dijo, hijo, allí no podemos vivir porque allí funciona la iglesia, hay muchas cosas. No, nosotros tenemos nuestra casa. ¿Y por qué tú dices eso? Y el niño le dijo, mamá, porque es que yo veo que ustedes allá son amables, son ecuánimes, son respetuosos,
Pero aquí no, aquí esto es un infierno. Yo quiero vivir allá, yo no quiero que sigamos viviendo aquí. ¿Qué estaba diciéndole el niño? Bueno, yo creo que no hay congruencia. Yo veo una diferencia muy grande entre la conducta que ustedes tienen cuando están en el templo, en el lugar de reunión, y cuando están aquí en casa. Y debo decirte que en este tiempo muchas familias fueron desafiadas a revisar la autenticidad de su cristianismo, porque ya no podían ir a darse golpes de pechos el domingo en la mañana en la celebración dominical para luego llegar peleando en la tarde y seguir con sus rollos familiares no resueltos, sus conflictos no resueltos, sus diatribas, sus peleas, los insultos y qué sé yo qué más. Y entonces esto los ha obligado, puso a prueba la autenticidad de los creyentes. Entonces Pablo, por ejemplo, dice, si tú tienes un líder al frente, si tú vas a ser obispo, es decir, anciano, vas a dirigir la iglesia, ¿quieres eso? Está bien, excelente, te felicito, pero ven acá, tienes que tener tu familia en orden, tienes que ser un buen padre, tienes que ser un buen esposo, tienes que ser una persona que tengas a tu familia en sujeción, a tus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué Pablo dice a tus hijos en sujeción con toda honestidad? Porque se trata de que no es que mis hijos me tienen miedo, sino que me respetan. Saben que lo que yo les estoy diciendo yo lo cumplo, que yo soy el primero que cumple las normas que pongo en casa. Que por ejemplo, si digo que no se digan groserías, yo no digo groserías. Y primero modelo y luego enseño. Entonces Pablo se está refiriendo a eso cuando habla de los líderes. Está diciendo el líder, el dirigente cristiano debe ser un modelo. Ahora, pensando un poco en la sociedad, y es una carga que yo personalmente tengo, y los pastores y la pastoral contemporánea tienen el desafío de formar una nueva generación que cuando vaya a ejercer cargos públicos tenga temor de Dios. Porque cuando se escribió la Biblia, cuando se escribe la Biblia, el contexto griego, el contexto hebreo, el contexto griego, en el pueblo hebreo, por supuesto, había la influencia judía de la formación de Moisés. Moisés era una autoridad, pero en el contexto griego es otra mentalidad, otro asunto. Pero la iglesia fue afectando y fue permeando la sociedad. Hizo su labor de llegar hasta los confines de la tierra. Y hemos tenido una época en la humanidad donde la iglesia ya ha tenido una mayor influencia. Y hay países donde, por la influencia de la reforma protestante que caló en la clase intelectual y empresarial de ese tiempo, el evangelio pudo influir sobre mucha gente y afectar la cultura, al punto de que nosotros observamos todavía en este momento culturas donde se enseñó, por ejemplo, a no robar, se enseñó a no mentir, y esos eran principios de la palabra de Dios. Esos principios no son de otra factura, son principios de la palabra de Dios. Entonces, esa influencia de la cultura judeocristiana en la formación de los profesionales, por ejemplo, un profesional no puede mentir, un profesional debe ser auténtico. Eso tiene que ver con principios bíblicos. Entonces, estos principios que Pablo está hablando no se refieren al púlpito exclusivamente. Si pasan por el púlpito, sería una desgracia que el púlpito sea quien corrompa a la sociedad. No, nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo, por supuesto. Pero Pablo está pensando en que la idea es que la iglesia sea modelo, sea un referente, para que todos sean así. Entonces, por ejemplo, nuestros políticos no deberían ser adúlteros. Nuestros políticos, nuestros dirigentes no deberían ser corruptos. Nuestros dirigentes, en el área donde estén, no deberían ser fornicarios, no deberían ser idólatras. ¿Cuál ha sido nuestra desgracia? Que la política se secularizó y se permitió que el político puede ser corrupto al punto de que ya la fama que tienen es difícil que se la puedan quitar. Se decía de una señora le comenta a una amiga, pues pasan por un cementerio y observan una tumba donde dice: aquí yace un político y un hombre íntegro. Y la señora dice: qué barbaridad, ¿cómo se les ocurre enterrar en una sola urna
a dos señores, porque ella no podía entender, y te estoy hablando de un país seguramente desarrollado, ella no podía entender cómo en una misma persona podían conjugarse el ser político y el ser honestos. En nuestro país se cree que si un hombre quiere ir a la presidencia, a la gobernación, a la alcaldía o a un puesto de gobierno, tenlo por seguro que va a robar. Él va a robar. Eso es una convicción. Es por eso que quienes han tenido aspiraciones a incursionar en la administración pública y le dicen a los hermanos, a los abuelos sobre todo, le dicen, hermano, yo quiero que usted ore por mí porque yo quisiera ser alcalde. El hermano sabe cómo ora. Señor, líbralo, líbralo, porque si llega alcalde lo perdemos. Se va a volver un ladrón, un sinvergüenza, no va a cumplir sus promesas, porque a esa fama tienen los políticos. Entonces, ¿cuál es la labor de nosotros? Es formar a las nuevas generaciones que vayan permeando las instituciones desde abajo, desde los lados, desde donde sea, y puedan ejercer un trabajo de verdad y sean íntegros, sean buenos, no sean ignorantes de oficio, sean técnicos, sean profesionales de la mejor calidad, con la mayor formación, pero sean hombres de bien, hombres íntegros, que no les importe pasar 3, 4, 5 años en la administración pública y salir pobres, pobres en el mejor sentido de la palabra, es decir, no enriquecerse con de los dineros públicos, sino que puedan servir. Yo escuché a un político decir que si tú querías dinero, no te metas a político. Métete a empresario. Un empresario tiene una actividad lucrativa. Ahora, un empresario cristiano habrá de ser un hombre frugal, habrá de ser íntegro, hará lo correcto, pagará sus impuestos, hará las cosas de la manera correcta también. Tampoco debe robar. Pero como su área es lucrativa, es producción de bienes y servicios, la idea es que el empresario le vaya bien, prospere en su trabajo, y en eso el empresario también tiene que ser bueno, técnico, para que contrate buenos técnicos para prestar servicios o producir, ser competitivo en la producción, en su producción, ser bueno como técnico, pero también que sea íntegro en su desempeño. Entonces, que sea justo con sus trabajadores, que no sea un explotador, ¿verdad? Que los trabajadores sean formados en su proceso de capacitación, sean formados como personas, vivan bien, y eso le va a traer más riqueza. Y esa persona va a pagar los impuestos, y con esos impuestos vamos a pagarle al político para que administre las cosas que tienen que ver con el Estado. De esa manera tendríamos una sociedad mucho mejor organizada y pudiéramos vivir mucho mejor. La desgracia que tenemos nosotros los venezolanos ahora, perdónenme que use ese término, pero creo que define mucho la situación que vivimos, este doble escenario, es que hemos sido gobernados por políticos demasiado corruptos, excesivamente corruptos. Y creo que eso debe cambiar. Y para que eso cambie se necesita tiempo. Y lo primero que tiene que cambiar es que quienes dirigimos la obra del Señor tenemos que ser modelos en eso. Me está preocupando que pareciera que los estándares en cuanto a la ética, a la integridad del líder, a su santidad personal esté bajando. Y eso es peligroso, muy peligroso. Yo creo que debemos estar alerta con eso. La pastoral nueva que se está formando, recuerden que la gracia no es flexible ni barata. Que no podemos entonces resolver un problema con pañitos de agua tibia, sino que quienes sirven al Señor deben ser modelos. Y si no, no sirvan. Quédense sentados, déjense formar, dejen formar su corazón, pero abran paso a las nuevas generaciones que quieren hacer las cosas bien. Y un desafío a las nuevas generaciones, a la pastoral joven, a la pastoral que está irrumpiendo en el ministerio: si ustedes no se cuidan el corazón, si no son buenos en lo que hacen, y tampoco cuidan el corazón, van a ser un desastre, y van a terminar tarde o temprano saliendo del ministerio, porque el Señor dijo: esta es mi iglesia y yo edificaré mi iglesia, y lo que tenga que hacer lo voy a hacer por cuidar mi iglesia. El Señor no va a abandonar a su iglesia. Así que te animo, si formas parte de la iglesia,
Si estás en el liderazgo, si quieres servir al Señor, recuerda que esta no es tu iglesia. De hecho, hay un material que en su momento vamos a escribir también y que tiene que ver con esa expresión. Esta es mi iglesia. Esa frase, en mis labios, es un desastre. Es crónica de un desastre anunciado, porque no es mi iglesia. En cambio, en los labios de Jesús, el Señor y Salvador de la iglesia, es una bendición. Es garantía de que las cosas van a estar bien. Por eso yo te animo, si estás en la iglesia, si quieres servirle al Señor y quieres formarte, tienes que ser bueno en lo que haces. Aprende, fórmate, edúcate en la teología, en la Biblia, en la palabra, en destrezas de ministerio, en todo lo que puedas formarte. Pero cuida tu corazón, ten tu familia en orden, ten tus emociones en orden, ten tus valores, tus principios en orden. No inventes con la ética, no inventes con los principios, no te hagas tu propia escala de valores, que Jesús sea tu modelo y puedas servir. Dios te bendiga, te deseo los mejores éxitos en el desempeño. Si quieres hacer empresa, es el mismo principio. Sé bueno como empresario, fórmate bien, pero cuida también tu corazón, porque si no, la amargura, los rencores, las pasiones mal manejadas te pueden hacer quebrar tu empresa, pueden hacer quebrar tu familia. Cuida tu corazón. Cierro con estas dos frases. Ortodoxia. Cree de la manera correcta, sé bueno en lo que crees, en lo que hablas, lo que dices. Ortopraxis. Vive correctamente, camina bien, camina derecho para la gloria de Dios. Dios te bendiga.